Al identificar los sistemas de pago por servicios ambientales, ¿se podría mejorar la calidad de vida de los campesinos? Esta ponencia está a cargo de Johan Trujillo. Él es un estudiante de la IES SINOC y también hace parte del Semillero de Investigación y Emprendimiento asociado al Grupo de Investigación IES SINOC. Bienvenido, Johan. Un saludo para todos. Mi nombre es Johan Trujillo, estudiante de aquí de la IES SINOC, estudiante de gestión de empresas. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre mi proyecto de investigación, que es al identificar los sistemas de pagos por servicios ambientales, se podría mejorar la calidad de vida de los campesinos. Entonces, como un pequeño resumen, entonces las problemáticas ambientales son inherentes a las modalidades de desarrollo de cada territorio. Como todos sabemos, una de las más representativas es la de satisfacer necesidades ilimitadas con recursos que son limitados. Para esto, las grandes potencias y las grandes industrias han buscado mejorar su industria, pero se han vuelto poco amigables con el medio ambiente, han reducido mucho su forma de… han venido elaborando mucho más contaminación de la que pueden sostener. Entonces, esto ha hecho que los gobiernos, que las mismas empresas busquen pequeñas y grandes proyectos los cuales puedan ofrecer, digamos, mitigar esta contaminación que han venido desarrollando durante ese tiempo. Entonces aquí, como planteamiento del problema, el calentamiento global es un fenómeno que está creciendo a escalas alarmantes. Desde la revolución industrial, que fue donde comenzó, digamos, la humanidad, comenzamos a botar más cantidad de partículas de contaminación a la atmósfera. Desde esto se ha venido aumentando la temperatura. Y según la guía básica sobre el cambio climático, si nosotros limitamos la contaminación de inmediato, digamos, hoy decimos no vamos a contaminar ni un minuto más, se podría reducir la contaminación y el calentamiento global a 1.5 grados, pero esto sería caótico para el normal funcionamiento de la industria y de nosotros como personas, porque lastimosamente todos somos consumistas. Entonces al ofrecer los gobiernos comenzar a vincularse a esto, ellos buscan ¿qué? Reducir en 2 grados la temperatura en cuando sea, pero esto obviamente digamos que a la altura que estábamos con todo lo que se ha dado, todavía no es muy viable. ¿Por qué razón? Porque ya hemos contaminado mucho y con los protocolos y con todo lo que se ha venido adelantando, esto no ha ofrecido mucha satisfacción. Las empresas, como esto viene a ser algo voluntario, las empresas no lo han adoptado de la mejor manera. Entonces digamos, eso a nivel de afuera, a nivel digamos mundial. Ya aquí a nivel nacional y a nivel más local, el país ha adoptado ciertas estrategias, se ha venido integrando a ciertos protocolos y ha venido delimitando todos los páramos a nivel nacional. Entre esos, aquí en Pensilvania tenemos una pequeña porción de lo que es el páramo de Sonsón, que son 2.611 hectáreas, que es una porción siempre grande, teniendo en cuenta que el páramo tiene 9.883 hectáreas y se divide entre Antioquia y aquí Caldas. Aquí, lo que es aquí Pensilvania, tiene la segunda extensión más amplia en este páramo, y seguido en Caldas por Marulanda, y la extensión más grande está en Sonsón, por eso es que el páramo se comenzó a extender desde Sonsón hacia Caldas.
Entonces, aquí en el Alto Oriente solamente tiene jurisdicción en el páramo lo que es Pensilvania, Marulanda y Manzanares, de los cuales, digamos que el municipio de Marulanda ha venido teniendo cierta intervención sobre el páramo, ha venido comprando con ayuda de la gobernación ciertas propiedades que tiene gran recarga hídrica, y a nivel nacional se ha venido trabajando sobre esto, ya que digamos que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad que hay en todo el planeta. Me cambia mal favor la diapositiva. Listo. Entonces, como objetivo principales de la investigación, tenemos como objetivo general identificar el potencial que tienen los sistemas de pagos por servicios ambientales para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos residentes en el área de influencia del páramo de Sonsón, en los municipios de Pensilvania y Marulanda. Ya como los objetivos específicos tenemos identificar los sistemas de pagos por servicios ambientales a los que se puede acceder los campesinos que viven en el páramo de Sonsón, aquí en Caldas. Caracterizar la población campesina residente en el área de influencia del páramo de Sonsón con posibilidad de acceder a los sistemas de pagos por servicios ambientales. Esto va muy de la mano, ¿por qué? Porque digamos los países desarrollados, toda esta industria, ellos deben dar y ofrecer cierta cantidad de lo que se denomina certificados de emisiones reducidas, y en esta zona, por todo lo que se ha hecho, por su amplio valor ecosistémico, tenemos forma de ofrecer eso, pero digamos que como la población del campo no tiene tanto conocimiento del tema, la mayoría son personas que a duras penas han terminado la primaria, entonces ellos no saben cómo mucho esto, pero hay que comenzar a trabajar con estas poblaciones de forma de que ellos sean garantes de su territorio y sigan protegiendo como han venido haciendo desde hace muchos años, porque hoy en día, digamos, en el campo, aquí en Caldas, la deforestación y eso es nula. Los campesinos ya no queman carbón, ya no hacen talas, ya prácticamente esto se ha reducido a muy poco. ¿Me cambia la diapositiva si es tan amable? ¿Me cambia la diapositiva? Listo, entonces como el marco teórico. Entonces, como le he venido mencionando, para esto han comenzado ciertos protocolos, tanto internacional como nacionalmente. Entonces, más o menos desde los años 90 se comenzó a hablar sobre el calentamiento global, se comenzó a hablar sobre protocolos para comenzarlo a disminuir, pero en sí, el primero que se realizó fue el protocolo de Kioto, que se firmó en el año 1997. En este se comenzaron a trabajar ciertas pautas y ciertas estrategias con el fin de que el calentamiento global no aumentara más, pero el problema de esto es que estos protocolos son a voluntad. Los países que se quieran vincular, se vinculan, y los países que no quieren hacerlo, no tienen forma de obligarlos. Entonces, este primer documento, el protocolo de Kioto, firmado en el 97, se acogieron grandes países, grandes potencias, pero no se cumplió en sí. Se hicieron ciertas estrategias, ciertas cosas. Fue un gran paso para esta temática, pero en sí no se cumplió. En el año 2015 se comenzó a trabajar el Acuerdo de París, en el cual se tomó todo lo que se había tomado anteriormente, se midió lo que se había realizado, se dieron cuenta que no fue muy provechoso, que la gran mayoría de países no trabajaron sobre lo que se había acordado, y entonces se tomó lo
lo más importante del protocolo de Kioto y entre otras cosas. Y de ahí fue de donde dijeron, a 30 años no vamos a dejar que la temperatura aumente 2 grados. Vamos a comenzar a hacer las diferentes documentos, las diferentes reuniones, las diferentes cosas para que la temperatura y el planeta se quede en 2 grados. Porque digamos que el planeta tiene una temperatura normal entre 16 y 18 grados, lo normal. Y eso hace que, digamos, en la Dorada Caldas sea un clima bastante alto y aquí en Pensilvania tenga otro clima diferente. Si se comienza a calentar, digamos, la temperatura aquí no va a ser la misma y muchas personas ya lo han notado, que hay partes que la temperatura no era la misma hace 10, 20 años. Entonces, el Acuerdo de París, él buscó mantener la temperatura así y sobre el que se está trabajando. A veces se han unido grandes países, se han unido las diferentes potencias y Colombia ha ratificado este acuerdo. Entonces, después de eso, a nivel aquí más nacional, se hizo el plan de adaptación, se realizó primero el documento COMPES 360, donde se crearon ciertas estrategias acá en Colombia y se comenzó a trabajar sobre eso. Entre las estrategias está lo que es la delimitación de los páramos, se le ha trabajado mucho a lo que es el turismo ecológico para comenzar a mostrar esto, para que de afuera los turistas sepan que tenemos ese tipo de biodiversidad en Colombia y trabajen sobre eso. Y se comenzó a trabajar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que este plan busca que en Colombia se trabaje fuertemente a esto, creando ciertos impuestos, ciertas estrategias, ciertas cosas. Entre esto está el impuesto al carbono, que mucha empresa, mucha industria grande tiene que pagarlo. Aparte de este impuesto, también tenemos que, digamos, cada municipio, el 2% de los recursos públicos de lo que recauda debe estar dirigido a ciertos planes de mejora de la biodiversidad del municipio. Más sin embargo, este 2% para pueblos pequeños, para pueblos y ciudades pequeñas, para municipios pequeños, no es mucho dinero. Entonces ellos no tienen como mucho con qué trabajar para poder ofrecer buenos proyectos a la comunidad. Después de eso, entonces se comenzó también a trabajar entre los negocios verdes, que es la articulación entre las industrias grandes con las pequeñas proyectos entre las comunidades. Busca que las personas, los campesinos, las industrias, las pequeñas industrias ofrezcan un incentivo a las personas que han decidido cambiar su forma y su metodología de trabajo hacia metodologías más ecológicas. Entre una de estas metodologías que se ha trabajado mucho aquí en Colombia es REDMás, que traduce reducción de emisiones por deforestación y degradación, teniendo en cuenta que la deforestación y la degradación, la deforestación es la tala total de cierto territorio, y la deforestación la deforestación es la degradación total, y la degradación es pequeños, digamos, ir una persona y cortar ciertos palos selectivos, cierto bosque, seleccionando ciertas partecitas. También tenemos lo que es las salvaguardas sociales y ambientales, que en esas se enmarca cómo se debe comenzar a trabajar, porque esto no debe ser solamente de los gobiernos, esto debe ser también con las comunidades. Entonces, en esta salvaguarda es como un plan de acción, como unas reglas de juego para poder trabajar esto. Y a nivel mundial se desarrollaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que eso se ha venido trabajando mucho acá en Colombia, y muchas personas tienen conocimiento de estos objetivos. Entonces, en la metodología que yo he planteado para mi investigación, tenemos
tenemos 4 fases. Como primera fase es la identificación de todos estos documentos, todas estas estrategias, todo lo que se ha venido trabajando desde afuera y desde el país, y conocer todo este tipo de documentos para poderlo mantener ahí y comenzar con la segunda fase, que la segunda fase sería comenzar a trabajar con las poblaciones. Tenemos las poblaciones, pero digamos que ellos no encuentran la forma de articularse con las políticas, con las cosas. Entonces, al trabajar con las poblaciones les podemos llegar, vea, está esto, explicarles, darles capacitación, orientarlos un poco para que ellos desde su territorio puedan comenzar a trabajar hacia ese tipo de elementos. Y como tercera fase ya es la articulación de los dos. Al darles, digamos, estas capacitaciones a las personas, ya las comunidades, los campesinos, las personas del común, ya ve, esto está bacano, se puede llevar a mi territorio, se puede comenzar a trabajar con mis personas. Y ya como última parte de la investigación, ya sería como crear este tipo de articulaciones tanto con la comunidad, las entidades gubernamentales y toda la maquinaria que implica esto. ¿Me pasa la diapositiva? Entonces ya esta sería como una pequeña biografía de algunos autores que he trabajado, que he leído, documentos. Esto es un campo muy amplio, me parece a mí, algo muy amplio y de difícil entendimiento, pero nosotros aquí como comunidad de Pensilvania, como una comunidad en su gran mayoría campesina, tenemos mucho con qué comenzar a trabajarle a esto. Muchísimas gracias. Desde los semilleros de investigación, yo sí quiero extenderle una felicitación especial a Johan, porque él siempre en todas las actividades de apropiación social del conocimiento está mostrando sus investigaciones, está participando de forma activa, se presenta también a eventos internacionales. Hemos visto cómo ha ido evolucionando, entonces mil y mil felicitaciones, y no sé si alguien más tenga una pregunta. No sé si serás fan de Greta Thunberg. Oh, qué lástima. Ya no puedo seguir la pregunta, tenía que ver con esto. Bueno, pero puedes investigar, ¿cierto? Es una fanática del cambio climático, de la lucha contra los que están perjudicando nuestro mundo. Entonces, como tenía que ver Greta Thunberg en su política, yo quería preguntarte si tú querrías tomar los aportes de ella y aplicarlos aquí en esta zona de Pensilvania. No sé si trabajas solamente en Pensilvania o otros municipios, todo Caldas, ¿no? Don Gabriel, muchísimas gracias. E incluso yo a este tipo de eventos asisto y expongo mi punto de vista y lo que he investigado. ¿Para qué? Para conocer diferentes puntos de vista, que la persona ve, esto se asemeja a lo que está trabajando tal otra persona, y así es como se construye este tipo de actividades, con el conocimiento de todos hacia un solo fin. Entonces, muchísimas gracias por su aporte. Ahorita. Bueno, en redes sociales tenemos un saludo para Johan. Marlene López Marín dice: felicitaciones, un tema muy actual y se nota que ha investigado y conoce el tema.